5 días han pasado y todavía no se sabe nada, dónde está, qué pasó con el ex militar venezolano, el teniente Ronald Ojeda. La Fiscalía y la Policía de Investigaciones no han entregado detalles al respecto y sobre si existen, por ejemplo, o no avances en la indagatoria. Diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores no descartaron que este hecho pueda traer consecuencias negativas en la relación entre Chile y Venezuela. A raíz de las hipótesis que han surgido sobre la razón del secuestro, tanto en el oficialismo como en la oposición hicieron un llamado a mantener la cautela en las declaraciones en torno al caso. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo mencionaban, han transcurrido 124 horas desde que un supuesto grupo de funcionarios de la Policía de Investigaciones ingresaron bajo la fuerza para sacar de su cama, en ropa interior, al ex militar venezolano Ronald Ojeda. 5 días desde que se comenzó esta investigación por parte del Ministerio Público, tiempo en que los investigadores han ido aclarando algunos puntos. Por ejemplo, serían 3 los autos que participaron en este supuesto operativo policial. Por ende, la cantidad de gente podría ser más, o sea, la que está involucrada. Que el teniente Ojeda no era un simple venezolano en Chile, sino que tenía nexos y participación en la disidencia extranjera al régimen de Nicolás Maduro, al sostener en nombre de la ética militar que su lucha era justamente por el pueblo venezolano. Sin embargo, y más han apuntado a varias teorías, varias hipótesis, pero hay 2 que tienen mayor fuerza. La posibilidad de que el secuestro haya sido concretado por agentes de inteligencia de Venezuela y la eventual participación del crimen organizado, que son las 2 de varias teorías las que toman mayor fuerza. Una investigación que es liderada por el jefe del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Héctor Barros, y de la cual no se conocen mayores antecedentes por tratarse, como ellos mismos han dicho, de un proceso de carácter reservado. En el mundo político han hecho un llamado a la cautela en torno a estos hechos, tal y como lo señaló el diputado independiente de la bancada socialista Tomás de Rementería, quien también afirmó que en caso de que se confirme una investigación que son extranjeros, obviamente los que están detrás de este secuestro, habría consecuencias graves, sobre todo en la relación con Venezuela. Sería un caso gravísimo, una situación que no podemos magnificar cuáles serían las consecuencias diplomáticas de aquello. Entonces me parece que tenemos que ser serios y prudentes en hablar de este tema para no generar una alarma pública y además porque las consecuencias de una incursión extranjera serían muy graves. Pero para muchos parlamentarios, sobre todo en la Cámara, también en el Senado y en la clase política, así como en la opinión pública, apuntan a que detrás de esta incursión, de lo que ocurrió, efectivamente podrían estar militares muy bien preparados del área de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro. Por ejemplo, las declaraciones que entregó ayer la diputada de RN, Jimena Sandón, quien forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ella indicó que, a su parecer, este secuestro tiene un objetivo político y que no se sabe cuáles serán las eventuales consecuencias en la relación entre ambos países. Lo que sí está claro es que este secuestro tiene un objetivo político y que al final no sabemos cuáles van a ser las consecuencias que va a tener en la relación entre Chile y Venezuela. Claramente se van a ver afectadas negativamente. Probablemente podría ser el final de la reconducción de los criminales hacia Venezuela y también de la entrega, esta colaboración que existía para entregar los antecedentes penales de las personas que estén ingresando al país. Pero algunos señalan que no sería un buen escenario o que el mejor escenario no es cortar relaciones con Venezuela. Y la razón de por qué no llegar a eso es por qué se hace con la cantidad de venezolanos que actualmente están en Chile y que no podrían eventualmente, frente a ese escenario, ser deportados a ese país. El senador de la UDI, Iván Moreira, por ejemplo, se mostró preocupado por este punto. Porque si las relaciones con Venezuela se quiebran, yo pregunto, ¿qué vamos a hacer con los cientos de delincuentes e infiltrados en la inmigración que han llegado a Chile, que han aprovechado la inmigración para disfrazarse y venir a delinquir en nuestro país? Pero hay otros que están preocupados también de otros escenarios, sobre todo por conocer la verdad o que se aceleren los procesos. Han pasado 5 días
El Estado chileno debió darle protección a una persona cual le reconoce su condición por ser asilado político en el territorio nacional. Por ende, hay responsabilidad del Estado chileno sobre lo que ha ocurrido con el teniente Ojeda. El senador y que es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Chaguán, manifestó que es necesario que la investigación avance y que en ella se empleen todos los medios para descartar cada una de las hipótesis. Creemos que es muy importante que el Estado de Chile cumpla con su obligación de dar protección a aquellas personas a que se ha acogido justamente porque su vida o su integridad física estaba en riesgo. En segundo lugar, se deben despejar y emplear todos los medios necesarios para descartar todas y cada una de las hipótesis. En el gobierno, recuerdan ustedes, se ejecutó una minuta desde la Secretaría de Comunicaciones en que se le pidió cautela no solo a los funcionarios del gobierno, sino también se le pidió a los partidos oficialistas tener mesura, cautela y no entregar mayores análisis por los medios de comunicación respecto a lo que está ocurriendo luego que se conoce el secuestro y se reconoce que efectivamente había un ex militar venezolano secuestrado. En esta línea, el diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, insistió en que, en este caso, debe haber responsabilidad en las declaraciones para no entorpecer, primero, la investigación y, segundo, considerando que se trata de un caso con implicancias diplomáticas e internacionales. Tiene que haber cautela en las declaraciones para no entorpecer la investigación y entendiendo que es un caso delicado con implicancias diplomáticas e internacionales que hay que manejar, reitero, con cautela y con precaución. De manera paralela, un grupo de venezolanos también solicitaron mayor celeridad en la investigación por el secuestro del exteniente Ojeda. Entre ellos estaba la exrepresentante de Juan Guaidó en Chile, Guaraquena Gutiérrez, quien solicitó que se utilicen todas las herramientas que se tengan a disposición para dar seguridad a quien necesita protección internacional por ser disidentes al régimen de Nicolás Maduro. Que se aboquen todas las fuerzas, las herramientas y los antecedentes que tengan para dar también seguridad al país, dar una señal de seguridad a todos los que habitamos en Chile, sobre todo los chilenos, sobre todo los chilenos y a quienes necesitan protección internacional por ser disidentes del régimen de Nicolás Maduro, sobre todo en el caso de los disidentes de las Fuerzas Armadas Nacional. Mientras tanto, la Fiscalía y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestro de la PDI están centradas en la investigación de los puntos de interés en este caso y donde Tomás Catering, por ejemplo, casas de seguridad, que podría ocurrir que si es que no salió todavía o no lo han sacado, si es que el escenario era sacarlo fuera del país, que pudiera estar al interior de una casa de seguridad. La búsqueda en zonas donde tradicionalmente están apareciendo cuerpos muertos o despedazados, que lamentablemente es nuestra realidad. Estamos hablando de la Ruta 68, cerca de canales de regadío en las partes, por ejemplo, de las comunas de Maipú, San José de Maipo, etcétera, etcétera. O sea, hay varios escenarios de los cuales se están analizando y barajando, mientras recuerden ustedes, se ha hecho una alerta internacional, que es un sujeto de interés para la justicia o para el sistema chileno, y por eso también hay una búsqueda que se le ha pedido a los países de la región estar atentos. A ver, yo diría que en esto hay varias cosas. Lo primero, un comando muy claramente preparado. Muy bien preparado. O sea, eso es evidente que hay gente que actúa con impunidad y con cierta seguridad de que no van a ser descubiertos. Este comando operó y al parecer son venezolanos por el acento que tenían cuando se enfrentaron o cuando hablaron con el conserje. Llama la atención que el conserje no se haya preocupado de que haya gente de la PDI con acento venezolano. Es raro. Pero claro, los conserjes pueden verse intimidados con personas que vienen con uniforme táctico, con casco, en fin, a lo mejor quedó paralizado nomás. El auto, al verlo, es de la policía, o sea, con balizas, celeste o azules, que son los colores institucionales. Toda una preparación. Lo segundo es que entraron violentamente al departamento. Sí. Piso 14, rompieron la puerta. O sea, nada de golpear. No. Esto es una operación de allanamiento muy fuerte. Y traían un elemento para romper la puerta. Esto no la rompen a mano. Traían un elemento contundente para romper la puerta. Lo tercero es que no le dieron ni siquiera tiempo para vestirse. Todo rápido. Es decir, una operación comando que no demoró prácticamente nada. Yo me hago la pregunta, ¿quiénes son estas personas que operan? Porque lo que sabemos es que hay un comando que operó. Eso es lo que sabemos. Y que fingieron
muy bien ser de la Policía de Investigaciones. ¿Quiénes son estas personas? Entonces las tesis son varias, ¿no? Crimen organizado, pero el crimen organizado no opera así, con tanta... con tantos medios. Y pero puede ser. En el cruce de información podría haber saltado algún dato que pudiera relacionar al teniente Ojeda con el crimen organizado. No hay y nada. Ese dato hasta ahora, por lo que nosotros sabemos, no hay. No. Hasta ahora. No tenía deudas, trabajaba tenía formalmente. Nadie pide rescate tampoco. Nadie pide rescate. No ha habido comunicación ni con la familia acá ni en Venezuela. Claro. Lo segundo es que sea un autosecuestro. Algunos decían, bueno, un autosecuestro y así complica al gobierno Con una venezolano. intención política en su país, claro. Y lo tercero, un secuestro político hecho por agentes o personas vinculadas al gobierno venezolano. Claro. ¿Hay en Chile agentes del gobierno venezolano? Posiblemente sí. O sea, entre todos los inmigrantes que han entrado, posiblemente sí. ¿Hay un chequeo por parte de la embajada venezolana de los disidentes? Yo creo que sí, forma parte de su trabajo. ¿En la embajada venezolana hay agentes? Posiblemente sí. A ver, como en muchas embajadas del mundo, no estoy hablando nada extraño. ¿Hay agentes en la embajada norteamericana? Claro que sí. Y más cuando aquí hay una disidencia que utiliza mucho las redes sociales, o sea, es muy activa, junto con la de Miami, la de México. No es una disidencia como que se fueron del país y no tienen alguna opinión respecto a lo que está pasando. ¿Estaba en la mira el teniente Ojeda? Sí, estaba en la mira porque resulta que recién ahora, 22 de enero, hace pocos días, un mes exactamente, se había denunciado la operación Brazalete Blanco en Venezuela, donde había una trama, una presunta conspiración contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Había habido una ola de detenciones de exmilitares y opositores al régimen de Maduro, entre ellas Rocía San Miguel, que es una activista, que es un abogado, que está presa. A varios los tomaron presos. Algunos fueron degradados y resulta que entre los degradados estaba Walter Ojeda. Por lo tanto, estaba en la mira, Ronald Ojeda, estaba en la mira de esta gente, sí, absolutamente. Me refiero a esta gente, me refiero a los servicios. Es que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque al inicio se había dado a entender de que por qué vendrían a buscar a un joven de 32 años, etc. Pero resulta que él tenía una participación muy activa en contra del régimen y por eso es que esa es la teoría que aparece como teoría 1, como la hipótesis principal, digamos. El 14 de diciembre pasado, hace poco, 14 de diciembre pasado, fue dado a conocer un video en Venezuela por el gobierno venezolano, donde un oficial, un ex capitán Ángelo Heredia Gervasio, decía: emprendí mi salida desde Estados Unidos por toda Centroamérica hasta llegar a Cúcuta, en Colombia, donde iba a empezar a reunir el personal y hacer el trabajo de inteligencia para ingresar a Venezuela, evadiendo las alcabalas fronterizas. Este Heredia fue detenido el 14 de diciembre, el video es posterior. Detenido el 14 de diciembre pasado, dijo que él es uno de los autores, de los conspiradores de esta operación Brazalete Blanco, y dice, Heredia también delató a quien los acompañarían en su plan de sabotaje, y dice así, en este video: con las personas que yo iba a ingresar era el primer teniente Ojeda, el segundo, el sargento Pérez, el sargento Angulo, bueno, y ahí está nombrado. Entonces, ¿estaba en la mira de las autoridades venezolanas? Sí. Algunos dicen, obviamente, que este capitán Heredia, no podría haber hecho estas declaraciones sino estando bajo tortura o bajo coacción, porque si no habría sido imposible, está en manos de los servicios secretos del gobierno venezolano. Yo creo que está sumamente claro respecto a que el personaje del teniente Ojeda no era, insisto en esto, cualquiera. No. Y por eso es que la teoría de la incursión extranjera en suelo chileno tiene muchísima fuerza, aun cuando desde el Palacio de la Moneda piden que, de hecho lo dijo con un tono molesto el viernes Carolina Toá cuando interviene por primera vez respecto a este tema públicamente, y dice que aquí hay muchas hipótesis y que no puede ser solo una de la cual se ventile por los medios de comunicación, que es justamente la incursión venezolana en Chile. Néstor, mira, a mí me llama la atención algunas cosas. Uno, el intento de bajar el perfil al asunto, que lo hubo. El intento de algunos servicios de inteligencia de bajar el perfil a este tema.
como que no era tan relevante, como que Ojeda no era un personaje, claro. Ojeda era cualquiera, o sea, ¿por qué tanto Ojeda? Bueno, mira, ¿por qué tanto? Están todos los antecedentes. Está empezando y todavía probablemente se va a conocer más antecedentes relacionados al tema Ojeda. Exactamente, entonces, pero Ojeda no hay que preocuparse tanto, es uno más. Sí. Es que hay otra información que de hecho salió en un diario venezolano el fin de semana, La Razón, que apunta básicamente de que la incursión venezolana en Chile y poder sacar al teniente Ojeda desde su casa, todo lo que vimos, toda la puesta en escena, fue un acuerdo al cual, asegura este medio, habría llegado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con el régimen de Nicolás Maduro, a cambio de algunas prebendas, como por ejemplo que los aviones chilenos puedan seguir llevando venezolanos a tierra. Esta teoría apareció el mismo día jueves, y lo recuerdo porque conversando con un medio de Miami, en Estados Unidos, nos preguntan acá Bio sobre si la posibilidad de que Manuel Monsalve haya llegado a algún acuerdo con el gobierno venezolano. Y la verdad, Tomás, que cuando uno hace el levantamiento de esa firma que se hizo por parte el subsecretario con el gobierno de Nicolás Maduro, es un acuerdo básicamente para que puedan seguir repatriándose venezolanos a ese país. Y Chile, por los mecanismos que tiene, es muy difícil poder, como película, decir, mire, ¿sabe qué? Venezuela venga, haga una incursión, y nadie en el sistema chileno va a alertar ni va a decir nada. Sería muy extraño. Esta tesis, que es una publicación periodística que no tiene mayor respaldo, no publican, no hay citas de fuentes oficiales, no hay datos tampoco. Lo que hace es sembrar la duda respecto a lo que efectivamente se acordó el jueves 18 de enero, que fue la firma ahí en Caracas de esta documentación, de este trato finalmente de entregar información, y luego dice también 33 días después de firmado ese acuerdo, se da el secuestro del teniente Ojeda. Pero yo quiero insistir en que no hay ningún dato certero respecto de que eso haya sido así, según lo que publica La Razón en Caracas, en Venezuela. No hay una fuente. Claro, no. Ni datos tampoco. Pero a mí me encantaría, hacer una pregunta. Resulta que durante mucho tiempo el gobierno chileno intentó que el gobierno venezolano cooperara con las autoridades chilenas, principalmente en materia de datos respecto de personas que estaban siendo investigadas por el sistema penal. Eso y otros temas, porque no se sabe quiénes son. Entonces pueden dar o dan cualquier nombre. Pidieron reunión muchas veces, no se las daban, alargan, y finalmente le dijeron que sí. Manuel Monsalve se reunió con autoridades venezolanas el 17 de enero, hace muy poco. Manuel Monsalve, cuando salió de esta reunión, estaba feliz. Dijo, vamos a compartir antecedentes, información biométrica, decadactilar, vamos a intercambiar antecedentes penales de blancos investigativos. ¿Cómo es eso? Esto es textual, ¿eh? Vamos a compartir información o antecedentes penales de blancos investigativos que compartirían información respecto a estructuras criminales y sus líderes. ¿Era un blanco investigativo el señor Ojeda, Ronald, para los venezolanos? Para los venezolanos sí, para los chilenos entiendo que no. Pero no estaba dentro del pool de nombres que pudieran ser... o de crimen organizado o de algún... Claro, pero si le interesaba a los venezolanos... podrían haberlo disfrazado incluso como crimen organizado. O más importante, seguridad nacional, incluso. No lo sé. Lo que pasa es que ahora aquí él tiene el estatus de refugiado político. Por eso, entonces, él tiene eso asilo, es una protección. Y eso es una protección que tiene que darle el Estado chileno. Entonces, por eso ahí tengo la duda respecto a cómo se hace... Todos tenemos la duda, por eso nos hacemos la pregunta. Sí. Cuando se pide información, un país piden algo a cambio, ¿no? Los venezolanos, de todas maneras. ¿Qué dio Chile a cambio? La pregunta no es una pregunta que sea inocua, en el sentido que sea loca. ¿Se dio algo a cambio? ¿Se entregó información a cambio? ¿La pidieron los venezolanos? Dijimos sí o no. Porque si esto lo dijo textual, es un blanco investigativo. Bueno, ¿era un blanco investigativo para los venezolanos? ¿Respondió Chile o primó el estatus de refugiado político? Si es que lo pidieron.
Sí, no lo sabemos. Eso son preguntas que hay que responder, y me imagino, yo no sé si el fiscal está en condiciones de hacer esta pregunta. O si las hace, le van a contestar, digamos. O forma parte de un secreto de Estado. ¿Podría esto estar, por ejemplo, resguardado por lo que se llaman secretos de Estado? Pregunta legítima. Siempre puede ocurrir ello. Lo que sí, que 120 días no se sabe nada, ni tampoco... ¿Participaron chilenos? Todo indica que sí. O sea, que no eran 100% o no eran venezolanos todos los que iban en ese convoy que se llevan al teniente. Pero, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Lo cual muestra lo vulnerable también que somos como país y todos nosotros, porque si alguien puede hacer desaparecer a una persona en 3 segundos, literal, y que después de 5 días no se sabe absolutamente nada, es lo mismo que el robo de los computadores a las oficinas de Giorgio Jackson. O sea, si no dejan las pistas, porque quisieron que quienes estaban detrás de ese robo lleguen donde esta abuelita, donde el adulto mayor, que lleguen a la cárcel porque entregaron los detalles, porque estaba un Uber, habían una... Perdona, Néstor, pero ¿se sabe exactamente qué ocurrió en este caso? No, es que ese es el tema. ¿Está en manos de Carabineros? ¿Se sabe? En el tema de Giorgio Jackson, claro. Ya. O sea, el asunto era tan preparado, estamos viendo las imágenes de lo que pasó ese día, que son las imágenes del edificio, ¿no? En donde ahora, además de advertir cómo llevan a Ronald Ojeda, podemos ver ese instrumento con el que rompieron la puerta para ingresar al departamento. Hay un punto ciego en la autopista en donde salió el vehículo. Justo hacen el cambio de auto en el punto ciego de las cámaras de la autopista, que eso también no es al azar, ¿no? Está claramente organizado. Yo te quería preguntar acerca de la realidad de la familia. Tú decías que nadie se ha comunicado con ellos, ni a los que están acá en Chile, que son básicamente la mamá y su hijo, que tiene 6 años. Pero habló también ayer el hermano, Javier Ojeda, que dice que también tienen mucho temor porque no tienen ni idea qué pasa con él. Y lo otro, si es que hay certeza de cuántas personas en nuestro país están asiladas desde Venezuela, porque hay varios que dicen que tienen temor, y han aparecido un montón de nombres diciendo que están atemorizados, porque no sé si se les entrega además una protección particular. Sí, nosotros, y esto es un dato muy importante, lo hablábamos el día viernes en la edición de mediodía y en vespertino. Nosotros entendemos que hay sujetos de interés por parte de la Fiscalía, obviamente respecto a nombres, para poder buscar algún camino que pueda conducir, obviamente, a conocer detalle de qué es lo que pasó acá. Pero también se ha fijado un listado de personas que se les dio asilo político en el último tiempo y que son militares, que correspondería el número a más de 30 personas que se les otorgó un asilo político. Entiendo que son 33. Y que son sujetos, obviamente, a hacer un análisis para ver qué grado tienen. Preguntando esto a quienes han estado en estas comisiones, que son las que entregan finalmente este refugio, nos decían que ya en la administración de Sebastián Piñera del 2018 se percataron de que estaban llegando militares venezolanos pidiendo esta condición a Chile, diciendo que eran seguidos, perseguidos. Y en ese momento se pidió internamente que la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, a través obviamente de las policías, hiciera un levantamiento de estas personas. Y una pregunta, ¿por qué? Porque en ese momento se determinó que podía constituir un riesgo entregar asilo a personas que... Porque si me lo explicaban así, si fuese un alcalde, un diputado, un dirigente político o un ciudadano normal, es distinto a que sean militares con instrucción militar, que han participado evidentemente, conocen de la arquitectura del régimen, era muy distinto. Y por eso en esa oportunidad se pidió realizar una especie de carpeteo por cada uno para saber qué información había, qué datos tenían, qué se encontraban en fuente abierta, es decir, en los medios venezolanos, por ejemplo, que si hubiese sido de Ojeda, se hubiese encontrado las declaraciones del régimen sobre Ojeda, y con eso poder determinar qué grado tiene de participación dentro de la disidencia o alertar si es que pudiera tener algún nexo directamente con el régimen y que se está haciendo pasar por una persona que está pidiendo asilo. Y eso hasta ahora no ha sido contestado por el Palacio de la Moneda, si ellos pidieron colaboración para seguir otorgando asilo
a los servicios de inteligencia para hacer un rastreo o levantamiento de información. Esa información, si es que se respetó el mismo criterio que venía del gobierno anterior, por ahora no lo sabemos porque no hay respuesta. Quedaron a dar una respuesta, pero hasta ahora el Ministerio del Interior no se ha referido qué pasó con eso, si se pidió o no cursar carpetas investigativas a todos los venezolanos que estaban pidiendo refugio. Bueno, no descartemos ninguna posibilidad, que eso es lo primero. Todo puede haber ocurrido acá. Lo único que a mí me llama la atención es la pulcritud. Eso de cambiar un auto donde no hay cámara, es conocer muy bien la carretera, preparar muy bien todo esto. Yo creo que este es un salto cualitativo del crimen, el que haya sido un salto cualitativo en Chile, por la capacidad para una operación de este tipo. Los tipos andaban armados, además andaban con armas. Si se hubiesen encontrado con una patrulla de carabineros, los habrían enfrentado seguramente. O sea, estaban fuertemente armados. Fuertemente armados. Chalecos antibalas. Es un comando. Y dejaron lo que podrían ser como especies de pistas, que son estos cascos balísticos, las chaquetas, municiones 9 milímetros dentro del auto. Un auto que tenía una patente clonada, que correspondía a una mujer, o sea, a un hombre, porque es Denis, pero es hombre. Que llegaron a la casa y resulta que el auto estaba estacionado en la casa, no era el mismo auto. El chaleco decía PDI. El chaleco tenía el logo PDI. Logo PDI. O sea, esto es una operación... No, si es... De alto nivel. De alto nivel. El auto, el Nissan Versa, es un auto de los que usa la policía. O sea, si uno lo ve, que uno siempre está reportando y mira, no sé, afuera de un tribunal, uno ve ese auto y dice, sí, es de la Policía de Investigaciones por el modelo, baliza, el modelo, claro. ¿No? Y el modelo de auto, las balizas, cómo estaban instaladas en el auto. Yo creo que si se encuentra con otra camioneta la PDI, yo creo que se saludan, porque no... Es que estéticamente era un diseño completo. Gracias, Néstor. Que estés bien. Chao, Néstor, hasta pronto. Siempre primeros en informar. Radio.